7:18, más adelante estará con nosotros Verónica Espinosa, ministra de Salud Pública. Antes, y decía, dentro de su última locución, nuestro invitado, el doctor Fausto Jarrín, hablaba sobre el caso Balda, el tema de los ex agentes Chicáez y Falcón vinculados a ese caso, pero este caso evidentemente tiene un giro o un elemento adicional, que es la situación de la ex asambleísta Sofía Espín, quien fue destituida de su condición de legisladora por la Asamblea Nacional, quien al momento entendemos está fuera del país, había solicitado refugio en el Estado Plurinacional de Bolivia, y sobre quien el día de mañana se va a dar paso en la Corte de Justicia a la audiencia preparatoria de juicio. Vamos a abordar este tema con su abogado, el abogado Sofía Espín, el abogado Guillermo Lara, que ya está aquí en nuestra mesa de trabajo. Qué gusto, bienvenido, buenos días. Bienvenido, ¿Cómo doctor? están? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Gracias. Explíquenos un poquito qué es lo que va a pasar mañana. Bueno, el día de mañana tenemos una audiencia preparatoria de juicio, dentro de la cual Fiscalía va a exponer cuáles son los elementos de convicción que han recabado durante la instrucción fiscal, que entendemos duró 4 meses aproximadamente, toda vez que existió una reformulación de cargos, ya que al inicio se trataba de un delito de oferta de tráfico de influencias y luego Fiscalía, al terminar ya casi la instrucción, lo cambió al delito de fraude procesal. ¿Y eso se puede hacer? O sea, digo, Sí. si empieza por una causa, cambiarla. Sí, evidentemente es, y diríamos, esto tiene que ver con la premura con la cual Fiscalía inició un proceso en contra Y yo no del hablaría ingeniero. solo de Fiscalía, doctor. La Asamblea. Por supuesto tráfico de influencias, la señora Espín fue destituida de la Asamblea. A eso también quería referirme. Por el tráfico de influencias, la Asamblea decidió destituir a la ingeniera Sofía Espín y ahora resulta que Fiscalía, quien es la única titular de la acción penal en el Ecuador, quien tiene la potestad de endilgar un delito, ¿no? Dice que no cometió el delito de oferta de tráfico de influencias, sino más bien que se podría evidenciar que tampoco existe el delito de fraude procesal. Pero, ¿cómo se configura ese delito de fraude procesal? ¿Cómo se entiende eso? El Código Orgánico Integral Penal habla claramente de qué circunstancias deben cumplirse para que se cometa el delito de fraude procesal. Y dice que es aquella persona que con el ánimo de inducir error a un juez, cambie el estado de las cosas, destruya pruebas o cambie las mismas, ¿ya? Ahora, en este momento, dentro del día de mañana que vamos a tener la audiencia preparatoria de juicio, vamos a demostrar claramente que no existe el delito de fraude procesal en grado de tentativa, ¿ya? ¿Cómo? ¿Cuáles son sus argumentos? Debemos entender primero, y es menester que ustedes lo conozcan, la ingeniera Sofía Espín fue destituida de la Asamblea y se le inició un proceso penal con el testimonio, o básicamente solo la versión en ese momento, De Diana Falcón. de Diana Falcón, Ajá. ¿ya? La cual escuchaba al doctor Fausto Jarrín, que estaba minutos antes aquí, quien manifestaba que dijo una cosa en la Asamblea Nacional, otra en la versión que dio al inicio del proceso y otra la que tuvimos no hace mucho en el testimonio anticipado. En cada comparecencia, en cada una de estas 3 comparecencias que usted cita, cambió su versión. Claro, existen varias contradicciones. Al inicio manifestaba que únicamente se le había ofrecido, como ustedes saben, asilo en Bélgica, y protección de Naciones intervención de la ONU. protección de la ONU y demás organismos internacionales. En el testimonio anticipado manifestó que ya no solo había sido eso, sino que le habían ofrecido dinero en efectivo. O sea, cambió su versión. Cambió totalmente, dio un giro abrumador. Y hay un detalle que a mí me llama la atención en este caso, y es a propósito de la intervención de las dos personas, tanto la señora Falcón a través de videoconferencia en aquella comisión multipartidista de la Asamblea como de la legisladora Espín. Es finalmente lo que se está poniendo sobre el tapete es la versión de una contra la otra, o sea, porque ni lo que dice Falcón ni lo que dice Espín se puede comprobar ni por audio, ni por video, ni por nada más. O sea, son testimonios nada más. Exactamente, son testimonios que deben ser contrastados con la demás prueba que existe. Y esto es lo que vengo a comentarles yo hoy. Dentro de este desarrollo de la instrucción fiscal, tuvimos un testimonio que es primordial
el de la directora de la Casa de Confianza, donde supuestamente ingresaron a la fuerza, como dicen, violando protocolos y demás situaciones, la ingeniera Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena, quien dice que el mismo 24 de septiembre del 2018, aproximadamente a las 4 de la tarde, se reunió la directora de la cárcel, la abogada Nancy Wamba, con Diana Falcón, y le preguntó si había tenido algún tipo de malestar, porque le habían comentado que recibió unas visitas, y ella le supo manifestar, estas no son palabras mías, sino de la abogada Nancy Wamba, la coordinadora de la Casa de Confianza. Le había dicho, no, ninguno, recibí la visita de las abogadas de mi consorcio, del consorcio de mi abogado. Después de esto, oh sorpresa, esto es utilizado por la señora Diana Falcón, por su defensa evidentemente, para lograr una audiencia de revisión de medidas, argumentando que existió un cambio y que se está generando más inseguridad en la permanencia de la PPL Falcón, cuando ella misma fue la que solicitó esa visita. Eso se encuentra evidenciado. Si estamos hablando de dos versiones al inicio, estamos manifestando que dentro del expediente fiscal también se encuentra un peritaje realizado de teléfono celular de, en este caso sería la abogada Yadira Cadena, de los mensajes a Sofía Espín al centro de rehabilitación. Más bien, conforme lo que dice el expediente, es quien le pide a Sofía Espín que le acompañe. Para ser claros y precisos. ¿Usted es abogado también de Yadira Cadena o no? Yadira Cadena está ejerciendo hasta el momento, conozco su defensa técnica de manera propia, conforme la ley lo permite. Bueno, se realizó este peritaje al teléfono celular de la abogada Yadira Cadena, y en el cual constan chats del señor Raúl Chicaiza, en el cual él le solicita la visita a ella y a Diana Falcón, manifestándole claramente que solicitan la visita en virtud de que el proceso está totalmente viciado, y eso se encuentra ya en un peritaje realizado por la Policía Nacional en criminalística. Expliquemos a la audiencia qué debe ocurrir en una audiencia preparatoria de juicio. Bueno, tenemos dos escenarios, ¿no? En la audiencia preparatoria de juicio, Fiscalía presenta sus elementos de convicción, y la defensa lo que hace es rebatirlos con los mismos elementos que de descargo deben constar en el expediente. Y existen dos posibilidades. La una es un auto de llamamiento a juicio, y la otra es la que nosotros estamos seguros que se va a dar el día de mañana. ¿Qué es qué? Un sobreseimiento por falta de elementos de convicción. ¿Usted cree que eso vaya a ocurrir? Está confiado, es lo que cree que debería ocurrir. Yo creo que es lo que debe darse, ¿no? Tenemos mucha confianza en nuestra justicia, pese a que esto se ha politizado de manera absurda, porque un caso judicial no tiene nada que ver con lo político. Ahora, si se da ese escenario que usted señala, doctor, incluyendo aquel primer detalle, ¿no?, de que ella fue en primer lugar procesada, o se intentó procesarla por supuesto tráfico de influencia, y después se cambia la figura y fue destituida en la Asamblea una decisión política aquel 13 de noviembre por esa figura, ¿debe haber una reparación ahí o no? Bueno, básicamente lo único que el sobreseimiento habla es elimina en ese momento la responsabilidad, claro, por la falta. Podría regresar al país. Exactamente, ejemplo, ¿no? podría regresar. Pero en lo político, en la asamblea, ¿podrían asumir responsabilidades quienes votaron para destituirla o no? De hecho, en este momento ya el país tiene la responsabilidad de haber destituido a una asambleísta por un delito que no cometió y que la Fiscalía ha manifestado, sí, cometió un error y cambia ese error tratando de involucrarle en un delito que podríamos decir es más fácil de probar, pero que tampoco existen los elementos. Para ir cerrando, Sofía Espín solicitó refugio al Estado Plurinacional de Bolivia. Sí, así es. ¿Y en qué etapa se encuentra ese proceso? Tenemos conocimiento, conforme la notificación que nos ha dado el Estado Plurinacional de Bolivia,
que tiene un refugio no permanente hasta que salga la resolución definitiva ya del refugio. Ya, correcto. Ella no piensa regresar al país. Sí, todo depende de las circunstancias, que en la propia audiencia inclusive podemos hablar de un cambio de medidas, que no se lleve prisión preventiva, sino que ya nos den las presentaciones periódicas, y hablaríamos de que en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, tomando en cuenta de que la justicia no falle como lo debe hacer, esto es conforme a las pruebas y conforme a derecho, podríamos hablar de que en último de los casos al final se podría realizar una suspensión condicional de la pena, lo que tampoco afectaría a la libertad personal de la ingeniera Sofía Espín. Correcto. ¿A qué hora es mañana la audiencia preparatoria? A las 9 de la mañana en la Corte Nacional de Justicia, en el primer piso, tengo entendido, una de las salas que nos dirán en ese momento cuál es. Estaremos pendientes de aquello, doctor. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. A nuestro invitado, el abogado Guillermo Lara, quien patrocina la defensa de la ex legisladora Sofía Espín. Mañana será la audiencia preparatoria de juicio en su caso y estaremos expectantes de la resolución que adopte en este tema la Administración de Justicia. 7 de la mañana con 29 minutos.